Sean bienvenidos, estimados jóvenes. Soy el profesor Óscar Reina Galarcón, docente de álgebra de la Academia Virtual Nimbus. El día de hoy tocaremos un tema muy agradable que le he denominado mitos o verdades acerca de las ecuaciones, polinomios y funciones. Prepárense pues. Número uno. Si uno es una solución de la ecuación en x, ax igual a a, entonces el parámetro a puede ser cualquier número real. ¿Será eso verdad? Respuesta verdadera. Recordemos que si uno es solución o raíz de cualquier ecuación, entonces bastará con sustituirla en la ecuación original y de hecho tiene que verificar la igualdad. Es lo que vamos a hacer en este momento. En la ecuación número 1 original, donde b a x le voy a poner el valor de 1. Ahí va, ahí está. Ahora efectúo a por 1 y eso me da a. De hecho, he obtenido una igualdad. Y el valor de a puede ser cualquiera. Puede ser 20, 80, 1.000.000, negativo, cero también podría ser, ¿no? O sea que verifiquen la igualdad. Por eso es que es verdadera. Esta última igualdad se cumple cualquiera sea el valor del parámetro a. A igual a A, debemos recordar, estimado amigo, que es una de las propiedades de la igualdad, se llama propiedad reflexiva. Las otras dos son propiedad simétrica y propiedad transitiva. Muy bien, pasemos ahora a la número 2. La ecuación x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0 se puede graficar como una parábola con vértice en el punto 1, 0. ¿Será eso verdad o no? Veamos. Respuesta falsa. Estamos frente a un mito. Con frecuencia he notado que algunos estudiantes, cuando ven una ecuación de segundo grado, igual a cero, como en este caso, comienzan a hacer transformaciones hasta graficar la parábola. Y a veces no entiendo por qué. Sin embargo, quizás vamos a dar hoy día una explicación de ese detalle. Prepárate. Esta es una ecuación de segundo grado en X. Posee un conjunto de solución, como vamos a ver a continuación. X cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Podemos transformarla como el cuadrado de x menos 1 igual a 0. Y para que eso sea verdad, x menos 1 tiene que ser igual a 0. En otras palabras, x tiene que ser igual a 1. Nótese que el conjunto solución de esta ecuación de segundo grado es el conjunto unitario 1. Y se acabó. No hay nada que graficar, no tiene relación con la parábola, ni vértice, ni nada. Es una ecuación. Las ecuaciones no se grafican, ¿correcto? Pero aclaremos algo más. Aclaración número 1. Quizás va por este lado el hecho de que usted quiera graficar cuando tenga problemas más o menos de esta naturaleza. Se grafican las funciones. Por ejemplo, determine la gráfica de la función f de r en r definida por la siguiente regla de correspondencia. F de x igual x cuadrado menos 2x más 1. No vamos a negar que gran parte de esa regla de correspondencia aparece en el primer miembro de la ecuación cuadrática que hemos resuelto. Quizás que por ahí ocurra la confusión en usted, amigo estudiante. Procedimiento. ¿Cómo es que debemos graficar? Vamos a usar la técnica de completar cuadrados u otro procedimiento también. En este caso es el cuadrado de x menos 1. Tracemos los ejes coordenados x e y grafiquemos la primera, que es y igual x al cuadrado, que no es otra cosa que una parábola con el vértice en el origen. Y si usted desea x menos 1 al cuadrado, hay que desplazar esa curva una unidad hacia el lado derecho. Ahí está. Y la ecuación que va a tener sería x menos 1 al cuadrado. De hecho, que el nuevo vértice va a ser el punto 1, 0. Quizás con eso usted se estaba confundiendo, ¿correcto? Muy bien. Aclaración número 2. Tampoco se grafican los polinomios y eso tiene que quedar claro. Los polinomios son expresiones matemáticas, no son funciones,
¿sí? Sea el polinomio, por ejemplo, p de x igual x cuadrado menos 2x más 1 en r de x. Esto es que la variable es x y los coeficientes son números reales. Muy bien, también se le llama polinomio p de x sobre r. Este polinomio lo que sí tiene son un concepto de raíces y muchas veces de multiplicidad de una raíz. Para este caso en particular, si usted lo escribe en la forma x menos 1 y todo elevado al cuadrado, diremos pues que una raíz x igual a 1 es de multiplicidad 2. Ese x menos 1 al cuadrado se puede escribir como x menos 1 por x menos 1. De ahí el nombre de raíz de multiplicidad 2 o raíz doble, ¿no? De hecho, no vamos a negar también que esta teoría de polinomio tiene que ver con una ecuación de segundo grado y tiene que ver con una función cuadrática. Pero de las tres, ecuación, polinomio y función, la única que tú vas a graficar es la de función. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Número 3. ¿Toda ecuación de primer grado en X tiene única solución? Vamos a ver. Respuesta verdadera. Para ello nos vamos a la definición de ecuación de primer grado en X, que establece lo siguiente. Es una igualdad que tiene la siguiente forma. AX más B igual a 0, donde A y B son números reales, con la única condición de que A, que es el coeficiente de X, tiene que ser diferente del número 0. Como esta ecuación, vamos a resolverla. AX más B igual a 0. Vamos a restar B a ambos miembros. Y en consecuencia tendría AX igual a menos B. Por supuesto, equivale a transponer términos. Y ahora, como A es diferente de 0, existe el inverso multiplicativo de A. Multipliquemos a ambos lados por el inverso multiplicativo de A, que equivale a dividir por A ambos lados. Y usted obtiene X igual a menos B sobre A. Usted está viendo que hay una única solución, el conjunto unitario menos b sobre a. Por lo tanto, es verdadero, pues que toda ecuación de primer grado en x va a tener una única solución, ¿correcto? Muy bien. Vamos a la número 4. ¿Una ecuación lineal en x puede tener infinitas soluciones? Quizás este es el momento en el que un estudiante tiene un conflicto entre la frase ecuación lineal y ecuación de primer grado. Piensa quizás de que una ecuación lineal es lo mismo que una ecuación de primer grado. En este momento sabremos la verdad. Fíjate, ¿eh? La respuesta es verdadera. O sea, una ecuación lineal sí puede tener infinitas soluciones, mientras que una ecuación de primer grado siempre va a tener una única solución. Veamos entonces la definición de ecuación lineal en X. Ahí va. Definición. Es aquella igualdad que tiene la siguiente forma. AX más B igual a 0. Hasta ahí es exactamente igual a lo de definición de ecuación de primer grado en X, donde A y B son números reales. ¿Se acabó? Fíjate que ahora no hay esa restricción donde A tiene que ser diferente de 0. Ahora A puede ser 0, B puede ser 0, los dos al mismo tiempo pueden ser 0 y eso se llama ecuación lineal en X. Interesante. Bien, una manera de que esta ecuación lineal tenga infinitas soluciones es cuando tú tomas el valor de A y el valor de B y lo igualas a 0. Es decir, supones que A vale 0 y B vale 0. Más o menos de esta manera, mira, vamos a tener esta ecuación. 0 por x más 0 igual a 0. Ahí está. Bien, x por 0, 0. O sea, cualquier número real que tú reemplaces en vez de x al multiplicarlo por 0, me va a dar 0. Y si sumo con el otro 0 que está al costado, el resultado va a ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Significa entonces que esta ecuación lineal tiene infinitas soluciones. Es más, para este caso, el conjunto solución es el conjunto de los números reales. ¿Ve la diferencia entre una ecuación lineal y una ecuación de primer grado? Muy bien, ahora te voy a dar un caso general de ecuación lineal en n incógnitas, porque allá solamente ha habido una incógnita. Mira, en general,
Una ecuación lineal con n incógnitas o letras, ¿no? X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, se puede escribir en la siguiente forma. A sub 1 por X sub 1, más A sub 2 por X sub 2, más A sub 3 por X sub 3, hasta A sub n por X sub n. Y esto igualado a una constante B, donde el A sub 1, el A sub 2 y A sub n, que son los coeficientes de las incógnitas, son números reales cualesquiera, es decir, negativos, positivos, ceros, uno de ellos, o todos pueden ser igual a cero. Esto da el inicio a lo que más adelante se va a conocer como sistema de ecuaciones lineales. Y de hecho, habrás visto que en más de una ocasión que uno de los coeficientes vale cero y desaparece pues en la ecuación. Si tenía tres variables, aparece por ejemplo x más y igual a 4. Y es un sistema que tiene tres incógnitas, ¿correcto? Muy bien. Veamos ahora la número 5. La función f de r en r, definida por la siguiente regla: f de x igual 2x más 1, es una función lineal. ¿Será esto verdad? ¿Un mito o verdad? En este momento la respuesta. Ahí va. Respuesta falsa. ¿Qué? ¿No es una función lineal? Bien. ¿Y cuál es la definición de función lineal? Veamos pues. Función lineal. La función f de v en w que satisface las siguientes condiciones se va a llamar función lineal. Observe por favor de que el v de aquí, que es el dominio de f, para nosotros es la r, ¿ya? El dominio de todos los reales. Y el w, que es el conjunto de llegada o codominio, para nosotros es los reales, ¿correcto? Así que le he cambiado solamente de letras momentáneamente. Entonces, esa función con dominio v y codominio w se va a llamar función lineal si satisface las siguientes dos condiciones. Prepárate. Primera condición, f de u más v es igual a la suma de f de u con f de v, cualquiera sea el elemento u y v que esté en el dominio de la función, ¿correcto? Y la segunda condición, f de lambda u es igual a lambda veces f de u, donde lambda es cualquier número real en este caso, puede ser racional también, ¿sí? Ese lambda es un escalar, mientras que u, este u que usted ve aquí, tiene que ser un elemento del dominio de la función. Y lambda, un escalar cualquiera, ¿correcto? Muy bien. Bien, está un poco abstracto esto. Veamos un pequeño teorema. Sea la función lineal f de v en w. Recuerden, el dominio de la función es v y el codominio es el conjunto w. Se tiene que f de 0 es igual a 0. Ajá. O sea que toda función que es lineal tiene que cumplir con que si tú evalúas f en 0, el resultado también tiene que salir 0. Nótese por favor que este 0 es elemento de v y este 0 que está aquí es elemento de w, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que hay que tener en consideración. A ver, para probar esto, como tengo dos condiciones, vamos con la segunda, con la segunda. En la número 2 voy a elegir lambda igual a 0, puesto que si me dice para todo valor de lambda que sea un número real cualquiera, entonces a lambda lo voy a poner 0, ¿correcto? Recuerde que K puede ser real, racional, complejo. Voy a elegir lambda igual a 0 y voy a colocar aquí y aquí. A ver qué cosa resulta. Prepárate. F de 0 por u igual a 0 por f de u. De hecho, 0 por u igual a 0 y 0 por toda esta expresión igual a 0. En consecuencia, tenemos que f de 0 es igual a 0. Ni vuelta que darle. Ahora, vamos a la función 5, ¿correcto? Ahí va, prepárate. Para nuestro caso, tanto v como w es igual a r, por supuesto, f de r en r, ¿sí? Y nuestra regla de correspondencia sigue siendo f de x igual a 2x más 1. Ahora, en vez de x, voy a poner el valor de 0. Ese va a ser nuestro u. A ver si cumple con el teorema. Ahí va, ¿eh? Observa.
f de 0, voy a reemplazar, lo estoy haciendo, muy bien, opero, 2 por 0 sería 0, más 1, 1. Mira, no está cumpliendo. Suficiente para garantizar que la función que nos han dado no es una función lineal. A decir verdad, esas funciones se llaman funciones afines, ¿correcto? Funciones afines. Muy bien, profesor, ¿podría dar un ejemplo de función lineal? Claro que sí. Mira, función de R en R definida por la regla f de x igual a 2x. Esta es una función lineal. Haga la prueba y verifique el teorema, verifique la primera condición, verifique la segunda condición y te garantizo que va a ser una función lineal. Su gráfica viene a ser una línea recta que pasa por el origen, puesto que cuando x es 0, 2 por 0, 0, es decir, el par ordenado 0, punto y coma 0, pertenece a la gráfica de la función. Otra función podría ser f de x igual a x, que es bastante conocida, ¿no? En las funciones elementales, más conocida como la función identidad. Otra función lineal, por ejemplo, es f de x igual a 0, que no es otra cosa que una función constante, ¿no es cierto?, que pasa por el origen. En otras palabras, coincide pues con el eje de las abscisas. O sea, f de x igual a 0 también es una función lineal. Y usted recordará, amigo estudiante, que la semana pasada resolvimos un problema de programación lineal y apareció esta función, f de R2 en R, ahí está, f de xy igual 8x más 10y. ¿Se acuerdan? Muy bien. Los tres primeros son funciones reales de variable real. Esta última es una función real, pero su variable no es real, sino vectorial. ¿Sí? Muy bien. Si los tres primeros, su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, ¿cuál será la gráfica de este tipo de funciones lineales cuyo dominio es R2 y el conjunto de llegada es R? Bueno, ya estás en R3. Su gráfica de toda función lineal viene a ser un plano. Ahí está. Miren. Bueno, este es un plano que pasa por el origen. Eso sí, de todas maneras, cuando x es 0 y el y es 0, el z va a salir 0 y va a pasar por el origen. Muy bien, hoy hemos conocido entonces algunas cosas que a veces confundimos con polinomio, ecuación, función. Usted nunca más se va a confundir. Muchas gracias. Muy bien. Nimbus, Academia Virtual, tu mejor preparación. Ahí está la web, el celular de Nimbus para que nos puedas ubicar. Estimados amigos, muchísimas gracias por tu tiempo y atención a nuestros vídeos. La Academia Virtual Nimbus lanzará este lunes 16 de agosto un ciclo UNI y un ciclo San Marcos. Esperamos contar con ustedes y sus amigos. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. Les habló el profesor Óscar Reinaga Alarcón desde Lima, Perú. Hasta pronto.